Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a continuar con nuestro proyecto. En esta clase vamos a trabajar la vista principal de nuestro componente de categorías. Antes de comenzar, vamos a ver la parte de la creación de las rutas. En Laravel 7, cuando estábamos trabajando con el sistema de SysParking para crear las rutas, hacíamos algo como route, view, y poníamos el primer parámetro que era el nombre de nuestra ruta, por ejemplo tipos, coma, y entre comillas simples poníamos el nombre de nuestro componente, por ejemplo también tipos. De esta forma estamos creando nuestras rutas. En Laravel 8, para poder crear estas rutas es necesario primero importar los componentes en esta parte del use. Entonces para incorporar nuestro componente en la parte web.php debemos de conocer el namespace en donde está ubicado nuestro componente. Si nos damos aquí al proyecto, vemos que nuestros componentes están ubicados en http, livewire, y aquí tenemos el componente. Entonces para eso hay que hacer un use, hacemos un app diagonal, aquí hay que escribir http, que es este directorio de aquí, y luego livewire, ponemos diagonal inversa, livewire, nuevamente diagonal inversa, y ahora sí sería el nombre de nuestro componente. Nuestro componente se llama categories controller. Lo voy a copiar, me lo llevo al web y lo pego, ponemos punto y coma. Aquí ya estamos importando nuestro componente de categorías. Entonces ahora sí, para poder crear la ruta es route get, abrimos paréntesis, y el primer parámetro sería el nombre de nuestra ruta. Para este caso le vamos a poner categories, coma, espacio, y aquí hay que ponerle el nombre de nuestro controlador. Y aquí hay que ponerle el nombre de nuestro componente, que en este caso sería categories controller class. Con esto estamos creando el nombre de la ruta de nuestro componente como tal, y esto en automático va a renderizar. Nos vamos a ir al componente, lo que haga este método de render, es decir, va a retornar una vista con toda esta información que ya tenemos ahí configurada. Entonces de esta manera estamos creando nuestra primera ruta para el componente de categorías. Excelente. Ahora si nos vamos al navegador, aquí voy a escribir la ruta categories, hacemos un enter y aquí tenemos la información HTML de base que tenemos en nuestro componente. Entonces vamos a trabajar en esta primera vista, nos vamos a ir al proyecto, nos vamos a ir a categories.blade. El nombre de nuestro componente, nos vamos a ir al controlador o componente y lo tenemos en el page title, en el component name. Entonces para nosotros poder renderizar el contenido de estas dos propiedades, primero hay que asignarles un valor, y eso lo vamos a hacer en el método que se ejecuta en cuanto se crea este componente. Vamos a ponerle public function y le vamos a poner el nombre mount, que es el método principal que se ejecuta cuando se monta este componente, de ahí el nombre mount. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este mount? Usualmente el método mount se utiliza para inicializar propiedades o para inicializar información que se va a renderizar en la vista principal del componente. Entonces aquí vamos a poner un this, flecha, y el page title le vamos a poner su contenido. En este caso va a ser listado. ¿Por qué listado? Cuando nosotros rendericemos por primera vez este componente, lo que va a hacer es mostrarnos el listado de las 5 primeras categorías de nuestro sistema. Por tanto, aquí se va a imprimir listado. Bien, vamos a reutilizar esta línea de código, y además del page title vamos a asignarle un valor al component name, y el nombre de nuestro componente va a ser categorías. Entonces si guardamos con estos cambios que hicimos, nos vamos a ir al navegador, vamos a actualizar,
y hasta ahí no pasa nada, porque si nos damos nosotros a la vista, necesitamos imprimir con doble llave el component name, de igual manera el page title, doble llave page title. Ahora sí, nos vamos al navegador F5, esperamos un poco y ahí tenemos categorías, listado. De esta manera, cuando nosotros hagamos clic en agregar, la acción va a ser crear. Cuando hagamos un clic en editar, la acción va a ser crear o la acción va a ser actualizar. Entonces nos regresamos al proyecto y vamos a seguir modificando. Vamos a bajar un poco y aquí tenemos la tabla que se va a llenar con la información que nos están pasando en data. Entonces, para poderla llenar, nos vamos a regresar a la vista principal y dentro de esta tabla vamos a hacer un for each para recorrer esa información. Vamos a hacer un salto de línea debajo del tbody y aquí vamos a crear nuestro for each con una directiva de Blade. Abrimos paréntesis y la información nos la están pasando en la variable que se llama, veamos, se llama categories. Entonces utilizamos categories, creamos un alias para crear nuestra primera fila. En este caso sería category. Bien, vamos a bajar y antes del cierre del tbody vamos a cerrar nuestro for each en for each. Bien, ahora sí, donde tenemos el name, category name, vamos a reemplazarlo. Abrimos doble llave y aquí vamos a imprimir el nombre de nuestra categoría. Entonces tenemos category flecha name. Si guardamos, si nos damos al navegador F5 y aquí tenemos el nombre de las categorías que ya tenemos en la base de datos. Nos vamos a regresar. Ahora vamos a trabajar sobre la parte de la imagen. Normalmente cuando trabajamos con Laravel guardamos las imágenes dentro del directorio public, pero una de las ventajas de guardar los archivos en este directorio es que son visibles desde el navegador. Es decir, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo vean. Me voy a ir, voy a utilizar una imagen, por ejemplo esta de limón, lo voy a copiar y me voy a ir al proyecto en donde tenemos nuestro sistema Laragon, www, ventas light, y en public lo voy a pegar, que es donde comúnmente guardamos las imágenes, se llama limón.png. Si me voy al navegador y en categories escribo limón.jpg, como pueden ver podemos acceder a esta imagen. Si necesitamos nosotros controlar el acceso o limitar el acceso de quién puede ver nuestros archivos o imágenes, Laravel nos provee algo que se llaman enlaces simbólicos. Me voy a ir al navegador y voy a escribir storage Laravel. Me voy a la documentación y vámonos a la parte que dice the local driver. Vamos a bajar un poco más y nos dice que para poder crear un enlace simbólico tenemos que ejecutar este comando con PHP Artisan. Me voy a ir a la terminal y dentro del proyecto vamos a escribir PHP Artisan storage link. Cuando hagamos enter se va a crear ese enlace simbólico, que de hecho voy a ampliar aquí la consola. Como pueden ver, aquí nos dice que se ha creado este enlace simbólico de public storage con storage app public. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a ir al directorio del proyecto. Como pueden ver, aquí se crea un acceso directo. Es una carpeta que representa el enlace simbólico entre las rutas que nos está mostrando aquí la consola. Es decir, originalmente cuando nosotros utilizamos las imágenes de este directorio público o de este disco local public, utilizamos la ruta storage app public. Cuando nosotros creamos el enlace, se hace un enlace simbólico desde public storage al enlace que por defecto tenemos acá. Eso crea
este directorio o acceso directo, que si hacemos doble clic nos lleva a public diagonal storage, y aquí es donde vamos a crear los directorios para categorías, para productos y para los usuarios, y almacenar los avatares. Entonces voy a guardar esto y ya tenemos creado nuestro enlace simbólico. Ahora nos vamos a ir al proyecto y dentro del source vamos a agregar el código para poder desplegar imágenes almacenados en el local storage de nuestro sistema. Entonces vamos a escribir llaves, vamos a escribir asset, abrimos paréntesis, y ya sabemos que con el asset estamos ubicándonos dentro del directorio public. Ya estamos dentro de este directorio public y aquí tenemos el enlace simbólico. Para poder acceder a los elementos o imágenes que están dentro de este enlace simbólico, vamos a escribir comillas simples, vamos a escribir el nombre de ese directorio, storage, diagonal, y vamos a organizar las imágenes de las categorías dentro de su propio directorio. En este caso se va a llamar categorías, categories, ponemos nuevamente una diagonal, y fuera del cierre de la comilla simple vamos a concatenar category, flecha, y va a ser el image. Entonces de esta manera vamos a desplegar imágenes de una forma segura, las cuales vamos a estar almacenando dentro del storage con el enlace simbólico. Ok, seguimos ahora con los botones. A los botones les voy a hacer un enter y aquí vamos a agregarle el wire, click, la directiva click, y al hacer clic en este botón vamos a mandar llamar un método que se llama edit de nuestro componente o de nuestro backend, y a este edit dentro de paréntesis vamos a ponerle llaves, y vamos a utilizar nuestra category, flecha, id. Es decir, cuando hagamos un clic en este botón le vamos a mandar llamar a este método pasándole el id de nuestra categoría. Bien, nos vamos ahora al botón editar, voy a hacer un enter y aquí voy a hacer un espacio de trabajo. A diferencia del botón edit, esto lo vamos a trabajar con JavaScript, así que vamos a, en el evento onClick de JavaScript, vamos a mandar llamar una función también de JavaScript que se llama confirm, y a esta función le vamos a pasar un parámetro que está esperando, que es el id de nuestra categoría. Para ello hay que poner comillas simples y abrimos doble llave. Utilizamos category y le vamos a pasar nuestro id de la categoría. Ya que tenemos esto hasta aquí, vamos a bajar un poco más y vamos a trabajar ahora en el JavaScript.